23 años, sí, hablo también hebreo. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, ¿en qué lugar queda Israel? Empecemos a hablar de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Israel está bastante preocupado, como están preocupados muchos países árabes también. Lo que pasa es que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene la táctica en este momento, ya que no la estrategia, de intentar todavía hacer algo para echar por tierra de alguna manera el acuerdo que se ha firmado, tratando de influir en la gente del Congreso. Bueno, ahora Obama está teniendo sus logros, el acuerdo en algún momento se va a firmar, pero hay que entender que tanto los países árabes como Israel están del mismo lado, preocupadísimos por el hecho de que el acuerdo no ha cumplido su principal objetivo, que es evitar por siempre jamás que Irán adquiera la bomba atómica, ¿no? Claro, porque eso te iba a decir, explicar un poco en qué consta ese acuerdo y cuáles son los reparos que tiene Israel. Bueno, el acuerdo fija que por 15 años Irán se compromete a no desarrollar energía atómica, solamente para fines pacíficos, pero el acuerdo tiene bastantes agujeros. El acuerdo no habla para nada de, por ejemplo, la empresa balística de Irán, que solamente sirve para portar ojivas bélicas. De hecho, se le permite a Irán seguir construyendo y vendiendo misiles de largo alcance. Exacto, y ahora ya hicieron pruebas por un misil de 500 kilómetros de alcance. Nada se dice de la planta de aguas pesadas de Aras, que fabrica plutonio, que solamente sirve para bombas atómicas. Nada se dice del financiamiento por parte de Irán de grupos terroristas que influyen ya en 4 países árabes: Hezbollah en el Líbano, sostener al régimen de Bashar el-Assad, que está masacrando a su propia ciudadanía. Jamás. Al Hamas en la autoridad palestina, el gobierno chiita de Irak, y ahora también un cuarto país, o quinto si se quiere, que es Yemen, a través de los hutis, que ya han conquistado la capital Saana, y no por nada Arabia Saudita está bombardeando el Yemen en este momento, ¿no? En estos 15 años se hacen, me imagino, controles especiales. Sí, va a haber un mecanismo de control por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pueden acceder el día que quieran, pero tienen un lapso de 24 días en los que Irán puede negarse a estas inspecciones. También para hacer las inspecciones hay una comisión de la cual también forma parte Irán, que tienen que probar que es conducente, que hay sospechas concretas de que Irán está violando el acuerdo. Procesalmente se entiende que hay mucha margen como para ir estirando cada uno de los cuestionamientos. Sí. Un punto que te pregunto como especialista, una de las preocupaciones inmediatas, no de largo plazo, inmediatas de Israel, tiene que ver con la liberación de activos para el gobierno de Irán. Es decir, al levantarse sanciones reciben un flujo de dinero muy grande, muy importante, y tú decías que la sospecha es que está sosteniendo distintos regímenes en la región que atentan o que han manifestado abiertamente que se oponen a la existencia del Estado de Israel. Sí, no solamente la existencia del Estado de Israel, sino que el principal conflicto en este momento en el Medio Oriente es chiitas contra sunitas. Más todavía que Israel. Yo siempre digo que Israel tiene un ejército bueno que se puede defender, pero los sunitas están también, no solamente se están defendiendo, más dificultades para defenderse, tampoco quieren la estabilidad en el Medio Oriente, también atentan contra la estabilidad de Israel. Y los cristianos, por ejemplo, hay un montón de minorías que están siendo atacadas hoy en día por el Islam radical y que no los están defendiendo. No los están defendiendo. No podemos dejar de hablar de temas nucleares. ¿Israel tiene armas nucleares? Israel no desmiente ni confirma. Nunca tuvo inspecciones. Nunca tuvo inspecciones y la verdad es que Israel, aun si no tiene, prefiere que Irán piense que sí tiene. Pero tú sos un especialista y vivís así. Yo creo que hay muchos indicios de que sí los tiene. Okay. Venimos para este lado un poco. ¿Cuáles son los vínculos de Irán con Argentina? Bueno, el caso de la AMIA, el caso de la Embajada de Israel, la muerte o asesinato también, ¿no? de Nisman, sí, los vínculos con Venezuela. Y aquí, claro, con los atentados en la Embajada, sí, en el World Trade Center, que fue expulsado. ¿Es una zona donde se da un enfrentamiento de inteligencia, por lo menos? Yo creo que sí, no sé los detalles, no soy un especialista en Latinoamérica. Lo que sí te puedo decir en general es que hay una penetración de factores musulmanes radicales. Siempre hay que trazar la diferencia, es muy importante porque si no entramos en una casa de brujas de musulmanes. La mayoría de los musulmanes son gente de bien, pero sí hay factores islámicos radicales que han estado pudiendo penetrar dentro de América Latina
a través de Venezuela especialmente. Hay ciudadanos venezolanos que no saben una sola palabra de español y que circulan por distintos países. Piensen en la Triple Frontera, en Ciudad del Este. Dentro de la Argentina se ha podido monitorear a personas fotografiando instituciones y eventos comunitarios judíos. La policía sabe quiénes son, los está siguiendo. Sé menos detalles, por ejemplo, de lo que pasa en Uruguay, pero yo confío en las Fuerzas Armadas de cada uno de los países que pueden estar con los ojos abiertos para también discernir mediante claves donde uno puede entender si se está haciendo un trabajo de lo que se llama dawa, que quiere decir fundar instituciones sociales musulmanes en un barrio determinado, con una prédica que utiliza palabras como jihad y como Yahud, y como, que quiere decir judío. Guerra Santa. Guerra Santa. O si están utilizando un discurso que habla de paz y amor como todas las religiones. Marcelo, estamos viendo imágenes tanto en el World Trade Center como en Boulevard. Frente al Pereira Rosell para donde era la embajada antes, que ahí había un maletín que había quedado al lado de una volqueta y luego artefactos que explotaron ahí en la embajada ahora en World Trade Center. Que tenían todo el dispositivo, hasta detonadores, pero no la carga explosiva. Claro. Exacto. Bueno, y en uno de ellos, que se veía imágenes, que fue en el caso de Boulevard con el maletín, habían visto en una situación sospechosa a un funcionario de la embajada de Irán, que de hecho también se discutió en el momento si lo habían echado. De la embajada de Israel. De Israel, perdón. No, pero yo estoy hablando del otro. Claro, de la embajada de Irán. Terminó fuera del país. Claro, que se fue del país. Unos dijeron que no fue expulsado, otros dijeron que la embajada prefirió retirarlo. Después sí, el de la embajada de Israel que dice Martín, es ahí en World Trade Center, que se ven imágenes de alguien como que se agacha, que sería un funcionario mismo, de repente para probar la seguridad de la zona. No sé si estabas informado del funcionario de la embajada de Irán. Estoy someramente informado. Yo creo que, además entiendo que al empleado de la embajada de Israel ya lo sobreseyeron, ya lo liberaron, se hizo los chequeos necesarios. Y bueno, espero que se pueda dilucidar perfectamente con lujo de detalles qué fue lo que realmente ocurrió ahí, ¿no? Porque entonces, si fue un intento de bomba o una prueba de ensayo de alguien que quiso, porque entiendo que las bombas no estaban completas. Exacto. Sí, entonces, no iban, no sé, y en el caso del funcionario de la embajada de Irán, ¿podemos pensar que sí está funcionando en nuestro país, que tenemos la posibilidad de algún atentado? Siempre existe la posibilidad de algún atentado. Hay que entender que cuántos medios tiene Irán para ir penetrando en toda América Latina es una discusión que no podemos saber todos los datos. Lo que sí sabemos es que tienen aspiraciones, que quieren. ¿No? Y la gente de buena voluntad tiene que entender también que cuando el Islam radical conquista un lugar, no instaura la justicia social y el socialismo y los derechos humanos, instaura todo lo que estamos viendo de ISIS. Estamos viendo la opresión de la mujer, estamos viendo la matanza de cristianos, y estamos viendo la matanza de izquierdistas también que quieren otro tipo de realidad que tiene que ver más con valores occidentales en los que todos creemos, ¿no? Y que contra eso se está combatiendo desde el Islam radical. El Islam radical, que no es la generalidad. Que no es la generalidad de los musulmanes, siempre hay que recalcarlo. Exacto. Bueno, y recalcás varios detalles también en un artículo que se llama No al terrorismo judío. Exacto. ¿Qué significa? Existe fundamentalismo judío. No nos podemos... en Israel la gente no se pone la cabeza dentro de la arena como el avestruz. Existe lo que todos conocen, el caso de Yigal Amir, así como el fundamentalismo judío que asesinó al primer ministro Yitzhak Rabin en el 95. Conocemos los últimos actos de vandalismo contra una iglesia. Estamos viendo también la imagen de un niño palestino que murió quemado en una casa por extremistas judíos. Veíamos antes un ultraortodoxo, lo vemos nuevamente, que acuchilló a una niña que estaba nada más participando. El gobierno, la sociedad y el sistema político israelí acusó y condenó abiertamente. Inmediatamente. Claro, esa es un poco la diferencia de actitudes entre una sociedad occidental libre democrática y una sociedad que se opone de alguna manera a eso. Es decir, nosotros, o sea, en el Medio Oriente, en Israel se critica, se condena, toda la sociedad israelí estaba conmocionada con lo que ha pasado últimamente. En la autoridad palestina, es decir, Israel tiene un diálogo con el presidente Mahmoud Abbas, que es la autoridad palestina legítima, reconocida internacionalmente, una situación de beligerancia con el Hamas, pero del lado del presidente Mahmoud Abbas nosotros vemos que se ponen nombres de calles a terroristas,
que han hecho atentados suicidas. Vemos que se da un subsidio a las familias de los terroristas suicidas y se los engloria como mártires santos de la Jihad. Entonces, lo que Israel espera de la autoridad palestina es que también, junto con una política de mayor convivencia con Israel rumbo a un Estado palestino posible, que también cambie el discurso, que también cambie los libros de educación, que también cambie su creación de consenso en la sociedad palestina a favor del terrorismo y vaya en una dirección más pacífica, que es lo que ha intentado hacer Israel, de crear consenso en su propia sociedad. A veces las sociedades se cansan para un lado y para el otro y entonces, bueno, nos alejamos y nos acercamos de la paz. Hay que seguir luchando y defendiendo los valores de paz y justicia. O por mantenerla. Sí. Claro que sí. Marcelo Kicilevsky, muchísimas gracias por analizar todos estos temas con nosotros en esta Muchísimas mañana. gracias por invitarme. Gracias, buen día. 55 minutos pasan de las 8 de la mañana, momento de tanda, al regreso.